Mi cuñada humilló mi pequeño negocio en la cena de Navidad. No tenía idea que compré su hipoteca de 4 pesos con 50 centavos millones y ahora su casa me pertenece. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma a bacalao, a romeritos y a ponche de frutas con ese toque de canela y piloncillo llenaba cada rincón de la casa de mis suegros en Coyoacán. Era la noche de Navidad. Afuera, el frío de diciembre en la Ciudad de México calaba los huesos, pero adentro, el calor de casi 30 personas, entre tíos, primos y amigos de la familia, creaba una atmósfera festiva y bulliciosa. Yo, Romina, de 38 años, estaba terminando de colocar unas esferas de último momento en el árbol, sintiendo una punzada de esa nostalgia agridulce que siempre trae esta época del año. Mi esposo, Leandro, se acercó por detrás y me abrazó por la cintura, depositando un beso en mi cuello. «¿Todo bien, amor?», me susurró al oído. Su voz era mi ancla, mi refugio. Asentí, forzando una sonrisa. «Todo perfecto. Solo, ya sabes. Mucha gente». Él entendió. Sabía que estos eventos familiares, aunque llenos de cariño, también eran un campo minado para mí. Y la principal mina antipersonal estaba a punto de llegar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de par en par, y un torbellino de perfume caro, ruido y pieles falsas entró en la sala. Era mi cuñada, Renata, la hermana mayor de Leandro, seguida por su esposo, un hombre cuya personalidad era tan memorable como el color de las paredes de un hospital. Renata, a sus 40 años, era el tipo de mujer que no entraba a un lugar, sino que lo conquistaba. Vestía un despampanante vestido rojo de diseñador que seguramente costaba más que mi primer coche, y su risa era tan sonora como artificial. «Familia, feliz Navidad. Perdón por la tardanza, pero es que el tráfico estaba imposible, y tuvimos que pasar a recoger el champagne, porque no podemos celebrar con cualquier cosa, ¿verdad?», exclamó, levantando una botella de Moet y Chandon como si fuera el santo grial. Mi suegra, Marisol, corrió a abrazarla. «Hija, qué bueno que llegaron. Pero qué guapa estás». Mi suegro, Fausto, la miraba con un orgullo desbordado. Para ellos, Renata era el sol alrededor del cual giraba el universo familiar. Era la empresaria exitosa, la dueña de eventos de altura, la organizadora de las fiestas más exclusivas de la ciudad. Yo, en cambio, era la luna, silenciosa, secundaria y, a sus ojos, un poco aburrida. La cena transcurrió entre anécdotas, risas y el sonido de los cubiertos contra los platos. Llegó el momento del brindis, y como era costumbre, mi suegro se puso de pie. «Quiero brindar por la familia», dijo con la voz embargada por la emoción. «Y por el éxito de mis hijos. Renata, hija, cada año nos sorprendes más». Ese evento para el senador fue espectacular. «Salud por ti». Todos levantaron sus copas. «Salud». Luego, sus ojos se posaron en mí. Su mirada era cariñosa, pero con un matiz de condescendencia. «Y por ti también, Romina, hija. Leandro me cuenta que sigues muy trabajadora con tu proyecto». Antes de que pudiera agradecerle, la voz de Renata cortó el aire como un cuchillo. «Ay, sí, papá». Hablando de eso, dijo, dejando su copa en la mesa con un ruidito estudiado. Se giró hacia mí, y en su rostro se dibujó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa afilada, diseñada para cortar. «¿Y a ti, Romy, cómo te va con tu fondita de caridad?», preguntó, arrastrando las palabras. El silencio se apoderó de la mesa. Hasta el murmullo de los primos lejanos se detuvo. «Digo, ¿sigues prestando pesitos para que las señoras pongan sus puestos de tamales?». El golpe fue certero. No fue un grito, no fue un insulto directo. Fue peor. Fue una humillación pública, envuelta en un falso interés, diseñada para minimizarme, para recordarme mi lugar.
Sentí el calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. Debajo de la mesa, la mano de Leandro encontró la mía y la apretó con fuerza. Vi su mandíbula tensarse. Él iba a decir algo, lo sé, pero le devolví el apretón, una señal silenciosa: no vale la pena. No aquí. No ahora. Levanté la vista y le sonreí a mi cuñada, una sonrisa que me costó hasta la última gota de mi energía. Nos va muy bien, Renata, gracias por preguntar. Estamos ayudando a muchas mujeres a cumplir sus sueños. Ella soltó una risita ahogada. ¡Ay, qué tierna! Los sueños no pagan las cuentas, querida. Pero bueno, alguien tiene que hacer las obras de caridad en esta familia. Y con eso, se giró para hablar con su tío sobre su último viaje a Bail, dejando su veneno flotando en el aire. El resto de la familia, incómoda, retomó sus conversaciones a media voz. Pero el daño estaba hecho. Una vez más, Renata me había reducido a nada frente a todos, y nadie, ni siquiera sus padres, había dicho una sola palabra para defenderme. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa podía siquiera imaginar, era que mientras ella se burlaba de mí, fondita de caridad, yo era, desde hacía 3 meses, la dueña silenciosa de la soga que rodeaba su cuello. Y esa soga estaba a punto de apretarse. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a nuestro departamento en la colonia Roma, el silencio en el coche era denso, pesado. Leandro tenía las manos apretadas sobre el volante, los nudillos blancos. Lo siento, Romy, dijo finalmente, con la voz ronca. No debí dejar que te hablara así. Debí. No, lo interrumpí suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. No podías hacer nada. Solo habrías empeorado las cosas. Es tu hermana. Pero mientras decía esas palabras, mi mente se escapó, viajando hacia atrás en el tiempo, abriendo las puertas de mi museo personal de humillaciones, una colección curada por Renata a lo largo de casi una década. El primer objeto de la exhibición era un trozo de encaje de mi vestido de novia. Nuestra boda, hace 5 años. Habíamos planeado algo íntimo, elegante y dentro de nuestro presupuesto. Pero Renata insistió en ayudarnos. Ustedes no saben de esto, déjenmelo a mí, había dicho. Su ayuda consistió en descartar cada una de mis ideas con un «ay no», que naco, o un «eso es de muy mal gusto, Romy». Contrató al florista más caro, cambió el menú por uno de cocina de autor que triplicaba el costo y reservó una banda de jazz que cobraba por hora lo que nosotros pensábamos gastar en toda la música. Cuando vimos el presupuesto final, casi nos desmayamos. No se preocupen, dijo Renata con una sonrisa triunfante. Yo sé cómo manejar las finanzas de forma creativa. Un poco de deuda aquí, un patrocinador allá. Así se hacen las cosas en el mundo real. Terminamos usando gran parte de nuestros ahorros, destinados a la entrada de un departamento, para pagar su despliegue de ego. Se jactó durante meses de haber organizado la boda del año, mientras nosotros empezamos nuestro matrimonio con un agujero en la cuenta bancaria. Me moví al siguiente pasillo de mi memoria. Allí, suspendido en el aire, estaba el eco de una carcajada. La risa de Renata el día que anuncié, en una comida familiar, que dejaba mi puesto de analista senior en un banco internacional para empezar mi propio negocio. Había preparado una presentación, tenía un plan de negocio sólido, estaba llena de ilusión. Apenas terminé de hablar, Renata soltó una carcajada que hizo que todos se giraran a verla. ¡Qué valiente!, exclamó, secándose una lágrima falsa. Dejar un trabajo de verdad, con prestaciones y un sueldo seguro, para jugar a la empresaria. ¡Qué admirable! Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirador que todos pudieron oír. En serio, Romy, si necesitas que te preste para la renta, nomás avísame, cuñadita. Para eso está la familia. Mi suegro carraspeó, incómodo, pero no dijo nada. Mi suegra simplemente me dio una palmadita en el brazo, como si consolara a una niña que acababa de perder su juguete favorito. El último y más grande objeto de mi museo era un pedestal vacío, que representaba todas las veces que mi trabajo y mis logros habían sido ignorados. Cuando Impulso Violeta, mi empresa, consiguió su primera ronda de financiación,
llamé emocionada a mis suegros para contarles. «Ah, qué bien, hija», dijo mi suegra. «¿Y ya viste el reportaje que le hicieron a Renata en la revista Caras? Sale divina». Cada logro mío era recibido con un cumplido vago y un rápido cambio de tema hacia el verdadero éxito de su hija. Celebraban sus contratos inflados, sus apariciones en sociales, su fachada de mujer de mundo. Mientras, mis hitos, construidos con sudor, desvelos y un riesgo real, eran tratados como pasatiempos de una ama de casa aburrida. «¿En qué piensas?», preguntó Leandro, sacándome de mi trance. «En todo», respondí, mi voz apenas un susurro. «Pienso en que he permitido esto durante demasiado tiempo. He sonreído, he aguantado, he puesto la otra mejilla con la esperanza de mantener la paz. Pero la paz no existe, Leandro. Solo es una tregua unilateral. Yo estoy en paz, mientras ella me dispara». Él suspiró, un sonido lleno de frustración. «Lo sé. Y me siento un cobarde por no haberte defendido como te mereces». «No eres un cobarde», le aseguré, esta vez con más firmeza. «Eres un buen hombre atrapado en medio. Pero creo que es hora de que yo misma empiece a construir mis propias defensas». Leandro me miró, confundido por el tono de mi voz. Había algo nuevo en ella, una frialdad, una determinación que no había escuchado antes. No dije más. No podía. Porque mis defensas ya estaban construidas. Eran altas, sólidas e invisibles. Y Renata, sin saberlo, acababa de dar el último golpe a una puerta que estaba a punto de derrumbarse sobre ella. El lunes después de Navidad, el contraste entre mi vida familiar y mi vida profesional no podría haber sido más marcado. Mientras que en casa de mis suegros yo era la invisible, la del negocito, en el piso 32 de una torre de oficinas en el corazón de la avenida Reforma, yo era la CEO. Mi empresa, Impulso Violeta, no ocupaba una oficina ostentosa. No había mármol de Carrara ni obras de arte millonarias. El diseño era moderno, funcional y lleno de luz. Las paredes de cristal fomentaban la transparencia, y en el aire flotaba una energía de concentración y propósito. Desde mi escritorio, tenía una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante de la escala del mundo en el que operaba. Esa mañana presidí nuestra reunión semanal de estrategia. En la pantalla gigante frente a mí, conectadas por videoconferencia, estaban las 15 analistas que formaban el cerebro de mi operación. Mujeres brillantes, la mayoría egresadas de las mejores universidades del país, que habían encontrado en Impulso Violeta un lugar donde su talento era valorado por encima de cualquier otra cosa. «Buenos días a todas», comencé, mi voz firme y clara. «Revisemos los resultados del cierre de año. Sofía, ¿cómo vamos con el algoritmo de evaluación de riesgo?» «Hemos procesado los datos del último trimestre, Romina», respondió Sofía, una joven genio de la informática. La tasa de impago en la cartera de microcréditos para emprendedoras rurales se mantiene en un 1.8%, muy por debajo del 4.5% del promedio del sector bancario tradicional. Nuestro modelo predictivo funciona. Pasamos a revisar el tablero de control. Las cifras brillaban en la pantalla, más de 500 empresas fundadas o expandidas con nuestro capital, una cartera total administrada que superaba los 200 millones de pesos, un crecimiento sostenido del 35% anual. No éramos una fondita de caridad. Éramos una fintech, una empresa de tecnología financiera que usaba inteligencia artificial y un profundo conocimiento del mercado para hacer lo que los grandes bancos consideraban imposible: invertir en el potencial de mujeres que ellos sistemáticamente ignoraban. Ahora, el punto más importante en la agenda, dije, y la sala virtual guardó silencio. La adquisición de la cartera Omega. Como saben, fue una operación atípica. El costo de adquisición fue un 15% más alto de lo proyectado debido a una puja inesperada. Vi algunas miradas de preocupación entre mi equipo. Sabían que cada peso contaba. Sin embargo, continué, la due diligence posterior a la compra ha confirmado el valor estratégico. Y, lo más importante, esta operación fue posible gracias a la confianza de nuestros inversionistas. Aquí estaba la clave:
el detalle que mi familia desconocía por completo. Hacía 6 meses, Impulso Violeta había cerrado con éxito su primera ronda de inversión Serie A, liderada por uno de los fondos de capital de riesgo más respetados de América Latina. La directora de ese fondo era Eliana, mi antigua jefa en el banco, una mujer legendaria en el mundo financiero que se había convertido en mi mentora. Fue ella quien vio el potencial de mi idea cuando no era más que un puñado de diapositivas y una convicción inquebrantable. Fue su respaldo el que nos dio el músculo financiero para jugar en las grandes ligas. Ya no solo me debía a mí misma y a Leandro, pero ahora tenía una responsabilidad fiduciaria con un consejo de administración que esperaba resultados, no dramas familiares. Nuestra prioridad ahora, concluí la reunión, es reestructurar los activos de mayor riesgo dentro de esa cartera. Quiero un plan detallado para cada uno antes del viernes. Gracias a todas por su excelente trabajo. Cerré la laptop y me recargué en mi silla, mirando el caos ordenado de la ciudad a mis pies. Renata se reía de mi negocito de prestar pesitos. La ironía era casi poética. Esos pesitos, acumulados uno tras otro, con inteligencia, estrategia y el respaldo de gente que creía en mí, se habían convertido en un imperio silencioso. Un imperio que, entre sus muchos activos recién adquiridos, ahora poseía un pequeño y problemático pagaré de 4.5 millones de pesos a nombre de Renata de la Fuente. Ella creía que jugábamos en ligas diferentes. Y tenía razón. Simplemente se equivocó sobre quién estaba en la primera división. La vida, o quizás el destino, tiene una forma muy peculiar de tejer los hilos de la justicia. A veces, no necesitas buscar la confrontación viene a ti, servida en bandeja de plata en el lugar más inesperado. Para mí, ese lugar fue el bautizo del hijo de una prima de Leandro, unos 2 meses después de aquella infame cena de Navidad. El evento se celebró en un jardín espectacular en Cuernavaca. El sol brillaba, los niños corrían por el césped y el ambiente era relajado y feliz. Leandro y yo estábamos charlando con unos tíos cuando Renata hizo su aparición. Como siempre, llegó tarde y vestida como si fuera la anfitriona de la Met Gala. Era la madrina del bebé, un papel que se había tomado muy en serio, no en el sentido espiritual, sino en el de acaparar toda la atención posible. Había logrado mantenerme a una distancia prudente de ella durante la mayor parte del día. Pero durante el almuerzo, inevitablemente, nuestros caminos se cruzaron. Yo estaba conversando con un viejo amigo de la familia, un arquitecto exitoso que había mostrado un interés genuino cuando le conté sobre el modelo de negocio de Impulso Violeta. Suena fascinante, Romina. De verdad, me dijo. Mi esposa tiene una pequeña galería de arte y siempre batalla con los bancos. ¿Me podrías dar tu tarjeta? Claro que sí, Ernesto, respondí, abriendo mi bolso para buscar mi cartera. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Era Renata. Con un movimiento rápido y felino, me arrebató la tarjeta de la mano antes de que pudiera dársela a Ernesto. La sostuvo entre sus dedos con uñas perfectamente cuidadas, como si examinara un insecto exótico. A ver, dijo en voz alta, atrayendo la atención de la gente en las mesas cercanas. Leyó el nombre de mi empresa en voz alta, arrastrando las sílabas. Impulso Violeta. ¡Ay, qué tierno! El logo es una monada, parece de un spa. Mi sangre se heló. Ernesto me miró, incómodo, sin saber qué decir. Suena como el nombre de una tienda que vende, no sé, cosméticos esotéricos. ¿Velas para atraer el dinero?, continuó, mirando a su alrededor buscando la aprobación del público. Algunos rieron nerviosamente. Fue una emboscada. Una humillación calculada, ejecutada con precisión quirúrgica en público. No era el ataque en sí lo que me dolió, era la intención. Era la necesidad de pisotearme, de ridiculizar mi trabajo, de asegurarse de que nadie pudiera tomarme en serio. Pero el golpe de gracia no vino de ella. Vino de su esposo, quien se acercó y le puso un brazo sobre los hombros, sonriendo con aire de superioridad. Ya, mi amor, no seas así. No molestes a Romy, dijo, con un tono que pretendía ser conciliador pero que goteaba veneno. Después de todo,
Hay que dejar que tenga algo de lo que sentirse orgullosa, ¿no crees? Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue el insulto de Renata, fue la lástima de él. La palmadita en la cabeza. Él, pobrecita, déjala jugar. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido de ira, fue un quiebre frío y silencioso. La parte de mí que todavía albergaba la esperanza de una tregua, que todavía quería evitar el conflicto, murió en ese jardín de Cuernavaca. Me recompuse. Miré a Renata, luego a su esposo, y les dediqué la más dulce de mis sonrisas. Tienes razón, le dije a mi cuñada, tomando suavemente mi tarjeta de sus manos. Es un nombre que inspira confianza. Por eso nuestros inversionistas decidieron apostar millones de dólares en él. Le entregué la tarjeta a un sorprendido Ernesto. Llámame cuando quieras, Ernesto. Estaré encantada de ayudar a tu esposa. Me di la vuelta y me alejé, dejando a Renata con la boca ligeramente abierta, por primera vez sin una respuesta ingeniosa. Mientras caminaba hacia donde estaba Leandro, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Ya no había duda. Ya no había conflicto interno. El juego había terminado. O, mejor dicho, el verdadero juego estaba por comenzar. Y yo, finalmente, estaba lista para mover mis piezas. La rabia es un combustible poderoso, pero efímero. La determinación fría, en cambio, es un motor nuclear. Y yo, después del bautizo, funcionaba con energía nuclear. Esa misma noche, en la soledad de mi estudio, con la ciudad extendiéndose a mis pies como un tablero de ajedrez, tomé una decisión. No iba a esperar a que el destino me diera otra oportunidad. Iba a crearla. Lo primero que hice fue llamar a Eliana. No le conté el drama familiar y eso habría sido poco profesional. Fui directa al grano. Eliana, soy Romina. Necesito un favor. Quiero que revises tus contactos en el sector bancario. Estoy buscando comprar deuda. Específicamente, deuda hipotecaria de alto riesgo en el segmento de lujo. Carteras que los bancos estén tratando de sacar de sus libros antes del cierre del año fiscal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eliana era brillante, y su mente procesaba la información a la velocidad de la luz. Esa es una jugada agresiva, Romina, dijo finalmente. Es un mercado de tiburones. ¿Qué estás planeando? Una diversificación estratégica, respondí, usando la jerga corporativa. Creemos que hay valor oculto en esos activos si se reestructuran correctamente. Entiendo, dijo, aunque yo sabía que no se lo creía del todo. Déjame ver qué puedo encontrar. Te aviso. Pasaron 2 semanas de un silencio agónico. Cada día revisaba mi correo con una mezcla de ansiedad y expectación. Finalmente, llegó. Un correo de Eliana con un simple asunto, oportunidad. Adjunto venía un archivo encriptado. Dentro, había información sobre una cartera de deuda que un gran banco estadounidense, en su prisa por limpiar su filial mexicana, estaba subastando. La cartera se llamaba Proyecto Omega. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los detalles. Eran exactamente lo que buscaba, hipotecas de residencias en zonas como Las Lomas, Polanco, El Pedregal. Deudas de gente que vivía por encima de sus posibilidades. Y entonces, lo vi. A mitad de la lista. De la fuente, Renata. Propiedad en Lomas de Chapultepec. Deuda pendiente, 4.5 millones de pesos. Era ella. Era real. Pero la alegría inicial se vio empañada por un detalle inesperado en el correo de Eliana. Ojo, Romina, escribió. Esta no es una venta directa. Es una subasta a sobre cerrado. Y mis fuentes me dicen que hay al menos otro postor muy interesado. Alguien ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre esta cartera durante las últimas semanas. Procede con cautela. Mi mente se aceleró. ¿Otro postor? ¿Quién más podría estar interesado en este paquete de deuda tóxica?
¿Acaso Renata sabía que su deuda estaba en el mercado y estaba buscando a un caballero blanco que la comprara para protegerla? ¿O era alguien más, un acreedor diferente al que también le debía dinero? La incertidumbre convertía una simple transacción financiera en un juego de póker a ciegas. Reuní a mi equipo de análisis de riesgo. Trabajamos día y noche durante 72 horas, desmenuzando cada activo de la cartera Omega. La mayoría eran basura, pero había algunas joyas ocultas, y la deuda de Renata, aunque grande, estaba respaldada por una propiedad cuyo valor de mercado era casi el doble. La inversión era sólida, pero la competencia lo complicaba todo. Tenemos que establecer un precio máximo, me dijo mi director financiero. No podemos dejarnos llevar por la emoción. Tenemos una responsabilidad con nuestros inversionistas. Tenía razón. Establecimos un precio de oferta que era agresivo, pero financieramente prudente. Enviamos nuestra propuesta a través de nuestro holding, una entidad con un nombre tan anónimo y corporativo que era imposible rastrearla hasta Impulso Violeta. La espera fue una tortura. 2 días después, sonó el teléfono. Era Eliana. Tengo noticias, dijo. Rechazaron tu oferta. Sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué? Porque no fue la más alta. El otro postor ofreció un 5% más. Tienen 24 horas para presentar una contraoferta final. Romina, esto se está poniendo caro. ¿Estás segura de que quieres seguir? Me quedé en silencio, mirando por la ventana. La ciudad parecía burlarse de mí. Estaba tan cerca. Dejarlo ir ahora se sentía como una derrota personal. Pero, ¿a qué precio? ¿Quién era mi oponente fantasma? ¿Y por qué estaban dispuestos a pagar tanto por esta deuda? Algo no cuadraba. Necesitaba más información. Y la necesitaba ya. Necesito una suspensión de 24 horas en la contraoferta, le dije a Eliana, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. Diles que necesitamos reevaluar la cartera debido a nueva información del mercado. Es un pretexto, pero nos dará tiempo. Lo intentaré, pero no te prometo nada, respondió. Están ansiosos por cerrar. Apenas colgué, llamé a Dante, mi jefe de abogados, un hombre brillante y absolutamente despiadado cuando se trataba de proteger los intereses de la empresa. Dante, necesito que uses todos tus recursos. Quiero una auditoría de diligencia debida de nivel máximo sobre la deuda de Renata de la Fuente. No me importa el costo. Quiero saber todo. Cada documento que firmó, cada cláusula, cada anexo. Algo huele mal en esta operación, y no voy a apostar millones de dólares a ciegas. Dante y su equipo se encerraron. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en mi oficina, incapaz de concentrarme, bebiendo café tras café mientras los rascacielos de Reforma se iluminaban contra el cielo nocturno. No se trataba solo de orgullo. Mi instinto, ese sexto sentido que había perfeccionado durante años en el mundo financiero, me gritaba que había una pieza clave que no estaba viendo. Cerca de las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Dante. Romina, tienes que ver esto, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Te acabo de enviar los archivos. Revisa el anexo 3B del préstamo secundario con el proveedor de mobiliario. Abrí el archivo en mi computadora. Era un contrato de préstamo adicional que Renata había solicitado para amueblar una supuesta oficina de expansión. Y allí, en la sección de Garante Solidario, había una firma. Una firma que conocía tan bien como la mía. Leandro Martínez. Mi esposo. Mi primer pensamiento fue de confusión. ¿Leandro? ¿Por qué garantizaría un préstamo para la empresa de su hermana sin decírmelo? No tenía sentido. Pero entonces, mis ojos se enfocaron en la firma. Estaba bien hecha, pero no era perfecta. Había una vacilación casi imperceptible en la curva de la L, una presión ligeramente incorrecta en la carita sorprendida final. Era una falsificación. Una muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo.
sentí una oleada de náuseas. El aire pareció escaparse de mis pulmones. Renata no solo era una empresaria inepta y una persona cruel. Era una criminal. Había cometido fraude, usando el nombre de su propio hermano, mi esposo, para asegurar un préstamo que sabía que no podía pagar. De repente, todo encajó. El postor misterioso. El precio inflado. No era un caballero blanco tratando de salvar a Renata. Era el proveedor de mobiliario. Querían comprar toda la cartera para consolidar las deudas y tener en sus manos no solo la hipoteca de la casa de Renata, sino también un pagaré con la firma, aunque falsa, de un ingeniero de software con un empleo estable y un historial crediticio impecable. Querían venir por mi esposo. La rabia que sentí fue primal, volcánica. Se acabó el juego de ajedrez. Se acabaron la estrategia y la frialdad. Esto era personal. Esto era una amenaza directa a mi familia, a la única persona en el mundo que me había apoyado incondicionalmente. Llamé de nuevo a Eliana. Eran las 3 de la mañana. Eliana, vamos a presentar la contraoferta, dije, mi voz temblando de una furia helada. Ofrece un 10% por encima de la última puja del competidor. Hubo un silencio de asombro. Romina, eso es una locura. Estás pagando de más. El consejo. Que se joda el consejo, la interrumpí, algo que nunca había hecho. Este activo ahora es de máxima prioridad. Explícales que es una adquisición estratégica para neutralizar un riesgo legal contingente que podría afectar a uno de nuestros principales accionistas indirectos. Era una forma elegante de decir, estoy protegiendo a mi marido. Usa el capital de riesgo. Cierra el trato, Eliana. Ahora. Colgué el teléfono. Ya no me importaba el dinero. Ya no me importaba la venganza. Solo había una cosa en mi mente, iba a comprar esa deuda. Iba a ser dueña de cada mentira, de cada fraude. Iba a tomar el control total. Porque Renata no solo había insultado mi negocio. Había intentado quemar mi casa. Y no sabía que yo estaba a punto de convertirme en el puto cuerpo de bomberos. Ganamos. La noticia llegó 2 días después, en un correo escueto de Eliana, felicidades. El proyecto Omega es tuyo. Espero que sepas lo que haces. El costo final había sido exorbitante, una cifra que hizo que mi director financiero palideciera. Pero cuando vi el contrato de cesión de derechos de la cartera a nombre de mi holding, sentí una satisfacción fría y absoluta. Era mío. Cada centavo de la deuda de Renata, cada mentira documentada, cada firma falsificada, ahora me pertenecía. El poder real no es ruidoso. Es silencioso. Es la calma antes de la tormenta. Durante los siguientes 3 meses, me dediqué a ser la dueña más paciente y metódica del mundo. Mi equipo legal, bajo la dirección de Dante, comenzó a operar con la precisión de un cirujano. La primera notificación fue enviada por correo certificado a la residencia de Renata en Las Lomas. Era un documento formal, impersonal, de una empresa llamada Gestión de Activos Corporativos SADCB, informándole que su deuda hipotecaria había sido transferida y que debía ponerse en contacto para establecer un nuevo plan de pagos. Silencio. Ninguna respuesta. Un mes después, se envió la segunda notificación. Esta vez, el tono era más firme. Segundo aviso de morosidad. Se mencionaban los intereses acumulados y las posibles consecuencias legales de no responder. Silencio de nuevo. Podía imaginarme a Renata recibiendo las cartas. Probablemente las miraba con desdén, pensando que eran de una empresa de cobranza de quinta, y las arrojaba a la basura junto con los catálogos de El Palacio de Hierro. Su arrogancia era su mayor debilidad, y yo contaba con ella. Mientras tanto, en las reuniones familiares, que ahora evitaba siempre que podía, Leandro me contaba que Renata seguía con su teatro. Se quejaba del mal gobierno, de la economía, de clientes que no pagaban a tiempo, pero siempre terminaba con un, gracias a Dios, a mí me va de maravilla, acabo de cerrar un contrato millonario. Mantenía la fachada con un aplomo digno de una actriz ganadora del Oscar.
El tercer mes, la red terminó de tejerse. Dante preparó la notificación final. Ya no era una invitación a negociar. Era un ultimátum. Notificación final previa a la ejecución hipotecaria. El lenguaje era brutalmente claro: si no se liquidaba el total de la deuda en los próximos 30 días, se iniciaría el proceso legal para tomar posesión de la propiedad. El documento fue entregado no por correo, sino por un notario público para asegurar que no pudiera alegar que nunca lo recibió. La bomba de tiempo estaba activada. La mecha estaba encendida. Yo no tenía que hacer nada más. Solo esperar. Porque sabía que, tarde o temprano, el pánico la haría cometer un error. Y ese error la llevaría directamente a mi puerta, sin que ella supiera que era yo quien sostenía la llave. La paciencia, había aprendido, era el arma más letal en el arsenal de una mujer subestimada. Y mi paciencia, después de 10 años de humillaciones, era infinita. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La llamada llegó un domingo por la tarde. Estábamos Leandro y yo en el coche, regresando de una caminata por los Dinamos, cuando su teléfono sonó. Era Renata. Él puso el altavoz. Leandro. Leandrito, hermanito, por favor, tienes que ayudarme. La voz de Renata era un chillido de pánico puro, irreconocible. Unos hijos de puta me quieren quitar mi casa. Unos usureros, unos criminales. Leandro me miró, con el ceño fruncido. Cálmate, Renata. ¿De qué hablas? Me llegó una carta de un notario. Dicen que si no pago casi 5 millones de pesos en un mes, me embargan. Esto es un fraude, una extorsión. Papá tiene que hacer algo, tiene que llamar a sus abogados. A ver, tranquila, dijo Leandro, tratando de calmarla. Vamos a casa de mis papás ahora mismo. Nos vemos ahí y lo hablamos todos juntos. Colgó el teléfono y me miró. ¿Entendiste algo? Asentí lentamente. Sí. Entendí todo. ¿Crees que sea serio?, preguntó, genuinamente preocupado. Creo que es muy serio, respondí, mi voz era un témpano de hielo. 15 minutos antes de llegar a casa de mis suegros, le pedí a Leandro que se detuviera. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, creando largas sombras en la calle. Me giré hacia él en el asiento del copiloto. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad, al menos para él. Leandro, comencé, mi voz temblaba ligeramente. Hay algo que necesito decirte antes de que entremos ahí. Le conté todo. La subasta, la competencia, el precio inflado. Y finalmente, le hablé de la firma falsificada. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, reemplazado por una máscara de incredulidad y dolor. Justo cuando vi la duda en sus ojos, le mostré en mi teléfono la copia del documento. No dijo nada. Solo miró la firma, su propia firma, torcida y profanada. Antes de que entremos, le dije, necesito que respondas algo. ¿Crees que me estoy convirtiendo en ella? ¿Usando el dinero y el poder para resolver un problema familiar? Leandro levantó la vista del teléfono. Sus ojos, normalmente tan amables, ahora ardían con una furia fría que nunca le había visto. Tomó mi mano, su agarre era firme, inquebrantable. No, Romina, dijo, su voz era un gruñido bajo. Ella usó el poder para mentir, para engañar y para hundirme a mí. Tú estás usando el tuyo para exponer la verdad y para protegerme. Vamos a entrar y vas a terminar con esto. Estoy contigo. Entramos a la casa. Renata ya estaba ahí, en medio de una actuación digna de un Goya, llorando en el hombro de su madre. Mi suegro caminaba de un lado a otro, furioso. A nuestro lado, en un elegante portafolio, venía Dante, a quien presenté como mi asesor financiero. Es un abuso, gritaba Renata. Seguramente es un error.
No es un error, dije, y todas las miradas se giraron hacia mí. Me senté en el sofá, abrí mi portafolio y saqué el primer documento. He revisado el caso. Y la empresa que posee tu deuda, gestión de activos corporativos, es bastante legítima. Pero están dispuestos a negociar. Aunque solo directamente con la persona que toma la decisión final. Renata resopló. ¿Y quién se supone que es ese? Deslicé una copia del contrato de cesión de derechos sobre la mesa. El documento que transfería la propiedad de la cartera Omega a mi holding. Esa persona soy yo, dije calmadamente. Yo soy la dueña de tu deuda, Renata. Técnicamente, tu casa es mía. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Renata me miró fijamente, su rostro pasando del pánico a la incredulidad, y luego a una furia desafiante. Ja, espetó, recuperando la compostura. Ahora entiendo todo. Esto es ilegal. Usaste tu posición, tu empresa, para acceder a información privilegiada y atacarme. Te voy a demandar por conflicto de intereses, por acoso, por todo. Vas a desear no haber nacido, estúpida. Mis suegros me miraron, la duda sembrada en sus ojos. ¿Había cruzado una línea? Fue entonces cuando Dante, mi tranquilo asesor, entró en acción. Señora de la Fuente, dijo con una voz suave pero cortante. Me temo que está equivocada. La cartera, Omega, se subastó públicamente. Mi clienta, la señora Romina, participó a través de un holding completamente independiente, sin ninguna relación legal con Impulso Violeta. Todo el proceso fue anónimo, transparente y está impecablemente documentado. No hay ningún conflicto de interés. La confianza de Renata vaciló. Pero yo no había terminado. Hablando de actos ilegales, Renata, dije, sacando el último documento. El análisis grafológico de la firma. Lo puse sobre la mesa, justo frente a Leandro. Quizás deberíamos hablar de esto. Delito de falsificación de documentos y fraude. ¿Te suenan familiares esos términos? Miré a mi esposo. Leandro, lo siento mucho. Tu hermana usó tu nombre y falsificó tu firma para garantizar un préstamo que nunca pagó. Renata se quedó blanca como el papel. Su máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando el rostro aterrorizado que había debajo. El juego había terminado. Jaque mate. El foco de la habitación cambió. Ya no se trataba de la tensión entre Renata y yo. Ahora, toda la energía, toda la atención, se concentraba en Leandro. Él no gritó. No la insultó. Hizo algo mucho peor, permaneció en un silencio absoluto. Se levantó lentamente de su asiento, caminó hacia la mesa de centro y recogió el informe del perito grafólogo. Sus manos, normalmente tan firmes al diseñar códigos complejos o al sostenerme con cariño, temblaban ligeramente. Pasó las páginas una por una, sus ojos recorriendo las comparaciones, las ampliaciones de los trazos, las conclusiones técnicas que confirmaban la traición. Cuando terminó, no me miró a mí. No miró a sus padres. Miró directamente a su hermana, que se había encogido en el sofá, incapaz de sostenerle la mirada. La voz de Leandro, cuando finalmente habló, era casi un susurro. Pero era un susurro que pesaba más que cualquier grito. Tenía el peso de años de confianza rota, de un amor fraternal profanado. ¿Por qué?, preguntó. Solo esa palabra. No, ¿cómo pudiste?, ni, ¿en qué estabas pensando? Solo, ¿por qué? Una pregunta simple, directa, que exigía una respuesta que él sabía que ella no podía dar. Renata balbuceó. No era mi intención, las cosas se complicaron. Pensé que podría pagarlo antes de que nadie se diera cuenta. Antes de que yo me diera cuenta, la interrumpió Leandro, su voz subiendo un poco de volumen por primera vez. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Renata? No solo falsificaste mi firma. Me hiciste legalmente responsable de tus deudas. Si la empresa de Romina no hubiera comprado esto,
ahora mismo habría un despacho de abogados persiguiéndome. Podrían haber congelado mis cuentas. Afectado mi historial crediticio de por vida. Todo por lo que Romina y yo hemos trabajado juntos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y angustia. Durante años te he defendido. Le decía a Romina, así es ella, no lo hace con mala intención, es que es muy apasionada. ¡Qué idiota he sido! No eres apasionada. Eres egoísta. Eres una parásita que se alimenta de la gente que te quiere. Mis suegros estaban petrificados. Nunca habían visto a su hijo, al tranquilo, al conciliador Leandro, hablar de esa manera. Y ustedes, continuó él, girándose hacia sus padres. Ustedes la han aplaudido. Han celebrado su fachada, sus mentiras, mientras ignoraban a la única persona en esta familia que ha construido algo real, algo honesto. Señaló hacia mí. Ella. Romina. La que ha aguantado tus burlas, tus humillaciones, en silencio. Y mientras tú te hundías en tu propio fraude, ella construía un imperio. Y ahora, irónicamente, ese negocito, del que tanto te burlabas es lo único que se interpone entre tú y la puta cárcel. El aire salió de sus pulmones en un suspiro tembloroso. Se acercó a mí y me tomó de la mano, ayudándome a levantarme. Su mirada ya no era de ira, sino de una profunda y dolorosa resolución. Se acabó, Renata, dijo, su voz ahora tranquila, pero con una finalidad aterradora. Para mí, se acabó. Miró a sus padres. La decisión sobre qué hacer con las deudas es de Romina. Pero la decisión sobre qué hacer contigo, como mi hermana, es mía. Y ahora mismo, no quiero volver a verte. Con eso, me guió hacia la puerta. Al salir, pude escuchar el primer sollozo ahogado de Renata, el sonido de un mundo de mentiras derrumbándose por completo. No fue mi victoria lo que la destruyó. Fue la pérdida del amor y el respeto del hermano al que había traicionado sin pensarlo 2 veces. Dejamos la casa de mis suegros envuelta en un silencio de tumba. En el coche, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Leandro conducía, su mirada fija en el camino, pero yo sabía que su mente estaba a kilómetros de distancia, procesando la magnitud de la traición. Finalmente, rompí el silencio. ¿Estás bien? Él negó con la cabeza. No. Pero lo estaré. Gracias, Romy. Por todo. Por protegerme. Por tener la fuerza que a mí me faltó durante tanto tiempo. Somos un equipo, respondí, poniendo mi mano en su pierna. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz en nuestra familia no era una ilusión, sino algo real que habíamos empezado a construir juntos, sobre las ruinas del antiguo orden. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no sonó. Nadie de la familia de Leandro llamó. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Sabían que el poder, todo el poder, estaba en mis manos. Una semana después de la confrontación, recibí un correo electrónico. Era de mi suegro, Fausto. Romina, decía. Tu suegra y yo necesitamos hablar contigo y con Leandro. Por favor, acepten venir a cenar el viernes. Solo nosotros 4. Es importante. Aceptamos. La cena del viernes fue la más incómoda y silenciosa de mi vida. Mis suegros parecían haber envejecido 10 años en una semana. Apenas tocaron la comida. Finalmente, después del postre, mi suegro carraspeó y tomó la palabra. No sabemos cómo empezar, dijo, su voz era un murmullo. No hay excusas para nuestra ceguera. Criamos a Renata para que creyera que el mundo le debía algo, y la aplaudimos mientras construía un castillo de naipes. Y a ti, Romina, te fallamos. Vimos cómo te trataba, y no hicimos nada. Por cobardía, por comodidad, por no querer ver la verdad. Te pedimos perdón. Desde el fondo de nuestro corazón. Mi suegra asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Eres una mujer admirable, Romina.
Y eres la mejor esposa que nuestro hijo podría tener. Lo que decidas hacer con Renata, lo entenderemos. Fue entonces cuando puse mis cartas sobre la mesa. Tienen razón. No hay excusas, dije, mi voz era tranquila pero firme. Y lo que ha pasado no se puede borrar. Pero podemos decidir cómo seguir adelante. Renata tiene dos opciones. Tomé un sorbo de agua. Opción 1. El camino empresarial. El lunes, mis abogados iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. También presentaremos una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos en nombre de Leandro. Las consecuencias legales seguirán su curso. Será público, será un desastre, y ella probablemente enfrentará tiempo en la cárcel. Fin de la historia. Mis suegros se estremecieron. Opción 2. El camino familiar, continué. Consolido todas sus deudas, las de la casa y las de los proveedores, en un único préstamo a mi nombre. Le daré un plan de pago a 15 años, con un interés mínimo, pero con condiciones draconianas. Venderá su coche, su empresa se reducirá a su mínima expresión, y cada peso que gane será auditado. No habrá más lujos, no habrá más viajes, no habrá más mentiras. Hice una pausa, mirándolos directamente. Además, como parte de este camino, tendrá que hacer dos cosas. Primero, asistir a terapia financiera y psicológica de forma obligatoria. Y segundo, miré a Leandro. Tendrá que sentarse frente a su hermano, sola, y confesarle todo, cada detalle del fraude. Y tendrá que aceptar la decisión de Leandro sobre si presentar o no cargos penales. Su futuro, en ese aspecto, estará enteramente en manos de la persona a la que traicionó. Les di tiempo para procesarlo. La elección es de ella, concluí. Pero tiene 24 horas para decidir. Y quiero la respuesta a través de ustedes. El poder no era solo ser dueña de su deuda. Era ser dueña de sus opciones. Y ambas conducían a un camino de consecuencias. La respuesta llegó en menos de 12 horas. Mi suegro me llamó al día siguiente. Su voz sonaba agotada, pero firme. Eligió la opción 2, Romina. Acepta todas tus condiciones. La maquinaria se puso en marcha. Pero Renata, como un animal acorralado, intentó un último y patético ataque. Esa misma tarde, mi suegra me llamó, llorando. Romina, no sé qué hacer. Renata me acaba de llamar. Me amenazó. Dijo que si no la ayudábamos, si no te convencíamos de perdonarle la deuda sin condiciones, iría a la prensa. Dijo que inventaría una historia sobre cómo su cuñada rica y malvada la estaba extorsionando, que destruiría el apellido de la familia. Escuché en silencio. Era el último coletazo de la manipuladora, el último intento de usar el chantaje emocional que también le había funcionado toda su vida. Marisol, le dije a mi suegra, mi tono era amable pero inflexible. El apellido de la familia ya está dañado. Lo dañó ella con sus fraudes y sus mentiras. La pregunta es, ¿vas a seguir permitiendo que te manipule con el miedo, o vas a ponerle un alto por primera vez en tu vida? Colgué el teléfono, dejando que mis palabras hicieran efecto. Media hora después, mi suegra me envió un mensaje de texto. Ya hablé con ella. Le dije que si se atrevía a decir una sola palabra en público, su padre y yo seríamos los primeros en testificar en su contra. Se acabó, Romina. Estamos de tu lado. Ese fue el verdadero punto de inflexión. La caída de Renata no fue completa hasta que perdió el poder sobre sus padres. La reunión entre los dos hermanos fue, según me contó Leandro, la cosa más difícil que había hecho en su vida. Ella confesó todo entre sollozos y disculpas. Al final, Leandro tomó su decisión. No voy a presentar cargos, le dijo. No porque te perdone, no todavía. Sino porque el castigo de vivir con la vergüenza de lo que hiciste, y pasar los próximos 15 años pagando por tus errores, es peor que cualquier cárcel. 6 meses después, el panorama había cambiado drásticamente. Renata vendió su Mercedes, entregó las llaves de su ostentosa oficina en Polanco y ahora trabajaba desde un pequeño espacio compartido.
Su empresa, Eventos de Altura, ahora organizaba fiestas infantiles y reuniones corporativas modestas. La vi una vez en una reunión familiar obligatoria. Estaba más delgada, vestía con sencillez y apenas habló. No había rastro de la mujer arrogante y ruidosa que conocí. En su lugar, había una sombra silenciosa. Mis suegros, por otro lado, florecieron. Liberados de la presión de mantener la fachada de su hija, se volvieron más auténticos, más cercanos. Nuestra relación se transformó. Ya no era la nuera invisible, era Romina, la mujer que había salvado a su hijo y, en el proceso, había obligado a toda la familia a enfrentar la verdad. Leandro y yo estábamos más unidos que nunca. La crisis nos había forjado, eliminando cualquier duda o inseguridad. Éramos un frente unido, un equipo inquebrantable. El viejo orden familiar, basado en mentiras y apariencias, había muerto. Y en su lugar, lentamente, con dificultad, estaba naciendo uno nuevo. Un orden basado en el respeto. Un orden que yo, la de la fondita de caridad, había impuesto. Un año después de aquella cena de Navidad, me encontraba de pie en el escenario de un hotel de lujo, el mismo hotel donde Renata solía organizar sus eventos más extravagantes. Sostenía en mis manos un pesado galardón de cristal. Impulso Violeta acababa de ser nombrada la fintech con mayor impacto social del año, por la revista de negocios más importante del país. Las luces me cegaban un poco. En la primera fila, Leandro me sonreía, sus ojos brillaban de orgullo. A su lado, mis suegros aplaudían con un fervor genuino. Más allá, sentada en una mesa en la parte de atrás, estaba Eliana, mi mentora, que me saludó con un discreto movimiento de cabeza. Me acerqué al micrófono. Muchas gracias, comencé, mi voz resonando en el gran salón. Hace unos años, cuando empecé Impulso Violeta, mucha gente, incluso gente cercana a mí, lo llamó un negocito, un proyecto de caridad. Y en cierto modo, tenían razón. Nació de un impulso, de un deseo de ayudar. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero esta noche quiero hablarles de algo que aprendí en el camino. Se llama el síndrome del impostor. Es esa vocecita en tu cabeza que te dice que no te lo mereces, que tu éxito es un golpe de suerte, que en cualquier momento alguien va a descubrir que eres un fraude. Y esa voz, a menudo, se alimenta de las palabras de quienes nos rodean. De quienes, por miedo o por envidia, necesitan hacernos pequeños para ellos sentirse grandes. Mi mirada recorrió la audiencia. Durante mucho tiempo, yo luché contra esa voz. Me hizo dudar, me hizo trabajar el doble para demostrar mi valía, me hizo quedarme callada cuando debía haber hablado. Pero descubrí algo maravilloso. La verdadera fuerza no llega el día en que le demuestras a esa gente que estaba equivocada. La verdadera fuerza llega el día en que la voz de ellos en tu cabeza finalmente se calla, y tú, por fin, empiezas a creer en tu propio valor. Este premio no es solo para mí. Es para cada una de las mujeres valientes a las que hemos financiado. Mujeres a las que les dijeron que sus sueños eran demasiado pequeños, que sus negocios no eran reales. Este premio es la prueba de que los negocios pequeños, cuando se les da una oportunidad, pueden cambiar el mundo. Concluí mi discurso y los aplausos llenaron la sala. Más tarde esa noche, mientras celebrábamos, recibí un mensaje. Era un número desconocido. Felicidades. Te lo mereces. No había firma, pero yo sabía exactamente quién era. Y ahora, al compartir mi historia con ustedes, les dejo con una pregunta. Una pregunta que me hice a mí misma muchas noches en el punto más álgido de esta batalla. ¿Creen que mi venganza fue demasiado lejos? O a veces, para proteger a tu familia y a ti misma, ¿tienes que estar dispuesta a quemar todos los puentes? Cuéntenme en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. Gracias por escuchar.